El abogado ahora suspendido en su función de abogado, ¿verdad? Sí, 5 meses. 5 meses. El doctor Manuel Radice. Y justamente esos 5 meses que le queda al presidente de la Corte dentro de sus funciones como ministro. Buen día, doctor. Gracias por atendernos. Buen día, Marco. Buen día, Guillermo. Buen día, Eva. Un gusto Buen día. compartir este ratito con ustedes. A las Doctor, órdenes. directo lo que a mí me quebranta y me preocupa y en realidad, no sé. Vos fuiste suspendido como abogado siendo acusado en un tema jurídico. Es un tema, una persecución de inocente, Sí, es. cualquier cosa. Eso no es jurídico, ¿verdad? Sí. Esto es una vergüenza para el Poder Judicial, un honor para mí, una medalla que me dieron. Estoy en campaña política, le agradezco muchísimo a Antonio Fretes esta condecoración que recibo en el medio de mi campaña política. Y bueno, y estoy a disposición de ustedes para contestar cualquier pregunta. Yo tengo problemas con Antonio Fretes porque somos personas muy diferentes. Yo estoy metido en cosas en las cuales él tiene problemas graves. Estoy metido en investigaciones de bienes de la quiebra de los bancos, en la sindicatura de quiebras. Estoy metido en varios casos de defensa de mujeres acosadas. Tengo, un montón de perlas con este señor y para colmo, soy abogado y acreedor también de su hijo en un juicio en el cual ocurre lo siguiente. Le recuso yo a él, porque él se amarra a los expedientes en los que yo estoy, porque él me quiere perjudicar, ¿verdad? Entonces, se amarra a los expedientes, le recuso, porque yo soy abogado en un caso con su hijo, y la Corte Suprema de Justicia dice, él se opone, atiendan bien esto porque somos todos abogados acá, ¿verdad? Se opone a su recusación diciendo que yo como abogado no soy parte, sino que soy abogado nomás del demandante, del hijo. Y yo, como el hijo tiene deudas multimillonarias y le debe a muchísima gente, que por ser hijo del ministro de la Corte le prestó plata, apliqué la ley de quiebra, que dice que si le debe a más de 6 personas y no le paga a la gente, a ver si te puede declarar la quiebra. Entonces pedí también la quiebra de Amílcar Fretes, hijo de Antonio Fretes, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y en 2 años el juicio a los tumbos, con amenaza, con todo tipo de recursos judiciales, conseguimos que tanto el Ministerio Público como la Sindicatura General de Quiebra, que maneja Fretes, porque ya no podía hacer otra cosa, dictamine en favor del pedido de quiebra de este señor. ¿Cuál es el sentido de la quiebra cuando uno tiene muchas deudas? Evitar que la carrera del embargo de las personas, de los acreedores, haga que algunos cobren y otros se queden sin cobrar. Para eso se declara la quiebra, de manera tal a repartir el producto de los bienes de esta persona. Pero este señor no solamente va a ir a la quiebra, sino que va a ir a la quiebra fraudulenta, porque se fue a declarar en el juicio, al que tuvimos que hacer de todo para que vaya a declarar, y había sido que él, que es un varoncito de Itaipú, que tiene un cargo, es el gerente superintendente de la oficina de Asunción de la Itaipú Nacional, un cargo espectacular, enorme, gana millones de guaraníes allí. Toda la plata que debe a sus acreedores no va a poder pagar con ese sueldo de Itaipú ni en 10 años. Entonces corresponde la declaración de quiebra. Y esta osadía de pedir la quiebra de Amílcar Fretes, hijo de Antonio Fretes, presidente de la Corte Suprema de Justicia, el águila del Poder Judicial, él no me perdona, porque resulta ser que el hijo, que pues, fue un combo también, ustedes saben que... Doctor, ¿te puedo interrumpir? Sí, sí. A ver, vos como abogado pediste la quiebra del hijo de Antonio Fretes y Antonio Fretes en tu sumario no se inhibe. No se inhibe. No, pero voy a avanzar más sobre esto, Guillermo. Voy a avanzar más sobre esto. Escuchen, porque esto es espectacular. Cuando la Corte dice que no, él se opone, delicadeza, decoro, eso no figura lo en el diccionario de Antonio Fretes.
si yo soy ministro de la Corte y hay un abogado que tiene un pleito con mi hijo, yo me voy a inhibir porque eso es lo que corresponde en decencia, ¿verdad? Pero, digamos, entonces él se opone y dice, no, yo que el abogado no es parte. Entonces, ¿qué hace la empresa que le está demandando al cliente? Me paga a mí, me cede el 10% de crédito. Atiendan esto, me cede el 10% de su crédito en conceptos honorarios. Él me subrogó esos derechos en el expediente de la ejecución, que ya tiene sentencia de remate. El juzgado hace lugar a la subrogación. Entonces yo me convierto en acreedor del hijo, ¿cierto? Sí, ¿Correcto? sí, correcto. Entonces le recuso otra vez. Le recusás, vos le recusás a Antonio Fretes. Abogado, Le recusás usted dice vos. que el abogado no es parte. Sí, sí, Entonces claro. ahora soy yo el acreedor del hijo y acá está el reconocimiento de esa sección. Ahí sí por sos parte parte. del juzgado. Doctor. Ahora ya soy parte. Doctor, pero ¿Y cuando sabe qué él, hace? pero cuando él dice, el abogado no es parte, él estudia su propia recusación entonces. Sí. Él se opone, esperen un ratito, se opone y la corte resuelve en favor de él, con este criterio. Ya. Cuando le vuelvo a recusar diciendo, ahora soy yo, ya no consigue que ningún ministro de la corte integre para resolver su recusación, entonces él agarra el Código Procesal Civil, que él ha de tener otro código, no el que yo tengo, artículo 31. Sí, el Y 31. él mismo resuelve su propia recusación Mira, con voto de disidencia de Garay. Espera, vos me Qué estás locura. mintiendo. Él No te resolvió- estoy mintiendo. Garay, ¿qué dijo Garay en eso, Manuel? Que primero se tiene que resolver la recusación y que se tiene que integrar la corte para eso. Categórico. Pues esa es la ¿Por qué? práctica del artículo Pero eso es 31 lo de que dice el clarita. Eso dice el artículo 31 Sí, del Código sí, Procesal. O sea, Garay leyó el clarita. código. La norma del 31 es No, clarísima. Garay tiene el mismo código que tengo yo. El código de Fretes ha de ser una versión especial para él, porque a lo mejor, Perdón. así como a los ministros de la Corte Suprema de Justicia le vienen en combo cargos en las binacionales para sus hijos, probablemente hay un código diferente para Antonio Fretes. Pero Antonio Frente también tenemos que recordar que dijo en una sesión plenaria de la Corte transmitida en directo que sus hijos no hablan en nombre de él, cuando hablan no sabemos con quién. ¿Verdad? Hay que aclarar eso. Por ejemplo, dijo Dijo él. eso. Sí, ¿verdad? sí, No, sí. dije yo. Sí, no, él dijo él. Le desautorizaba a su hijo a hablar en su nombre, ¿verdad? Sí. Pero ese artículo 31 está medio bastardeado porque Antonio Fretes en otra causa también hizo lo mismo. Y lo mismo le dice el ministro Garay, le dice, no, espera, Ana, nosotros tenemos que apartarnos, así como dice el 31, y que otros estudien nuestra recusación. Que Que no él- corresponde. Claro, porque a un juez, por ejemplo, y no me acuerdo el nombre ahora, acá en Asunción se le echó por eso, ¿verdad? Porque él estudió su propia recusación. Hace poco se le amonesta a un juez electoral porque estudió su propia recusación. Eso en es 2 más encarnación, 2. un testigo recusó nada más, güey. Por ejemplo. se le dio otra y hay Bueno, otra perdón, cosa. Manuel. Continuamos, Manuel. Y me gustaría saber por qué te terminan sancionando como abogado. Esa es la parte que Como no entiendo. abogado, siendo que vos eras En tu causa. el acusado, ¿verdad? Y porque yo le estoy molestando. No, ya sé, eso ya Que entendimos, yo pero ¿cuál es el estoy motivo molestando. formal para hacer eso? La Pero fundamentación. la misma resolución de Eva es el mismo motivo. porque Acá eso sabe fue como qué la dice. audiencia. Sí, pero Eva nos explicó su tema, queríamos saber un poco Y el pero tuyo. por supuesto que acá yo nomás puedo explicar si yo soy la abogada. Él es acusado. Y atiendan lo que dice la resolución que firmó Manuel Ramírez y Martínez Alberto. Simón. ¿Sabe qué dice? ¿Qué dice? Que corresponde estudiar la conducta del sumariado Manuel Enrique Radice para suspender la matrícula al acusado. ¿Entendés? Y en ninguna línea de la resolución dice que corresponde estudiar la conducta de la abogada Eva de Witte. No dice. No hay conducta. Porque no hay conducta. Entonces, ¿qué le hace a Manuel? Le cita supuestamente todo lo que hicieron sus abogados. Manuel no ejerció su defensa en ningún momento. No, ¿verdad, Manuel? No, Otros abogados no, tuvo. un Estuvo, por ratito. ejemplo, un Edgar Stanley, fue su abogado. Pero acá no Quiero- aparecen. Quiero con todo respeto, Esto es quiero muy decir, grave. estas pues son Esto es muy grave. causas extorsivas que se arman Sí, así es. con otro objetivo, ¿verdad? Así es, así es. Y ya esa misma denuncia ya se planteó en el mismo expediente, porque en ese expediente
hubo una serie de irregularidades y todavía van a haber muchos problemas en ese expediente. Y el Tribunal de Apelación, primera sala, a donde se fue a parar el pedido de que mi abogado y yo seamos ya anteriormente, antes de la El sumario. representación de Eva, que se llamó sumariado, porque se suspendió por no sé, una vez se suspendió porque la fiscal es que era nada y se quedó dormida y se suspendió la audiencia. Y llegó una hora y media tarde cuando ya no estaba más la audiencia. Y por ese tipo de cosas se suspendió varias veces. Se cambió fiscal, se cambió la fiscal era que era nada y no se despertó. Un montón de problemas que hay en la vía judicial, ¿verdad? Se suspendió también porque mi otro abogado tuvo casos similares a Eva. Pero este expediente se fue por ese motivo al Tribunal de Apelación. Y el Tribunal de Apelación dijo que no hay ningún motivo para establecer ninguna sanción porque no hay ejercicio irregular de la defensa en una resolución del Tribunal Primera Sala, del Tribunal Penal Primera Sala. O sea que todo lo ocurrido anteriormente en el caso respecto de Eva, sobre el cual anterior a mi abogada Eva de Guay, fue juzgado y fue establecido por el Tribunal Penal de la Capital Primera Sala que no había irregularidad en el ejercicio de la defensa. O sea que acá el único motivo por el cual nosotros Manuel, quiero entender por qué te sancionan a vos. Es por esto. Quiero entender por qué te sancionan a vos. Sigo sin entender. Antes de avanzar, eso es lo que el doctor Manuel Radice nos está diciendo, es que jurisdiccionalmente le dijeron, acá está todo bien. Sí. Jurisdiccionalmente. Claro, porque la querella pedía en todo momento ya sanciones. Que se nos sancione, claro, y se nos considere de dice, mala fe. antes de que entre a trabajar en el expediente la doctora Eva de Guay, ya fue, un poco fueron verificadas las actuaciones por el Tribunal de Apelación. Jurisdiccionalmente me dijeron, está todo bien, acá no hay para sancionar. Ingresa Eva de Wey, se hace un sumario por las suspensiones que vos pediste, se te sanciona a vos, doctora, y se le sanciona también a él administrativamente por algo que jurisdiccionalmente ya se dijo que estaba todo bien. Claro, y ¿sabes qué? Acá bárbaro. Lo que pasó también, nuestra contraparte, la querellante, quería a toda costa que se sancione a los abogados. Y ya plantea la sanción en el expediente y el tribunal le dice no hay ejercicio abusivo del derecho. Entonces la querellante se va y le llora a Fretes. Entonces Fretes dice instruyanle sumario, ¿verdad? Y como Georgina también soy su contraria, busca y encuentra y subraya que 3 veces yo pedí la suspensión. Pero espera, quiero entender por qué le sancionan a Manuel. Sí. No, escúchenme. No, quiero dice. Más. Vamos a escuchar. Escúchenme porque da gusto esto, ¿verdad? Y ustedes se van a reír conmigo de esta cosa. Yo quiero llorar, pero bueno. Yo tomo en joda esto, ¿verdad? Porque esta es la justicia de la cual nosotros tenemos que desembarazarnos. Y esta clase de tipo como Antonio Frete nunca más tiene que ser, pero ni pasapapel en el Poder Judicial. Pero vamos a seguir con esto, ¿verdad? Pues, en el año 2020 creo que Antonio Frete fue miembro del grupito que maneja el Poder Judicial, que se llama Consejo de Superintendencia. Sí. Fue La patota. La patota, yo le llamo. Sí, un trío ahí que hacen un trío ahí y manejan el Poder Judicial, ¿no? Sí. El presidente de la Corte y el presidente de la pero usan para patotear a abogados que cuestionan en realidad. No. Sí, el Consejo de Superintendencia en el año 2020 me hizo 3 sumarios. Y me decía la gente de la superintendencia, no aguantamos más la presión y no hay motivo para hacer nada acá. Por cualquier cosa, ¿verdad? Por otros casos. Nosotros los abogados estamos para pelear por los derechos de nuestros clientes, ¿verdad? Claro. Puedo hablar largo sobre esto, pero no hace falta abundar sobre el tema. Solamente lo que le quiero decir es que nosotros fuimos avanzando. Y de este tema voy a hablar, pero voy a hablar seriamente, y lo estoy haciendo seriamente, porque yo soy abogado y en este momento estoy hablando como abogado suspendido. Pero yo tuve una relación política, voy a decir, con Antonio Frete. Nunca me metí en su ruedo.
voy a terminar de ejercer la profesión dentro de poco, me estoy por retirar. Y en 30 años, orgullosamente digo que jamás le compré a un juez ni le pagué ningún favor a nadie por un servicio que le correspondía a su carácter de magistrado. Orgulloso voy a terminar mi carrera judicial por ese motivo. Y en el año 2000, y tenía una relación con él política, digo, porque yo era apoderado del PLRA, y el partido tenía muchos expedientes en la Corte Suprema de Justicia por un montón de cosas, ¿verdad? Entonces yo ahí le conocí a él y tuve una relación cordial, relacionada únicamente con las cuestiones específicas de los expedientes que yo tenía en trámite. Participé en varios expedientes. Nunca fui a ninguna invitación a su casa de mallas, nunca tuve ninguna relación personal con él. No tengo amistad con ese señor. Él y yo somos muy diferentes. Queremos otras cosas en el Poder Judicial y en el Paraguay. Y en el año 2014, yo tenía un juicio le defendía al dueño real de una casa que por unas estafas terminó en poder del Banco Paraguayo Oriental. Graben lo que le estoy diciendo porque esto es importante. ¿Por qué te odia este tipo? Y atiendan ustedes. Esta es la primera vez que estoy hablando de esto en un medio de prensa, ya lo hice judicialmente. Esta casa es una casa que está sobre la calle Denis Roa de la ciudad de Asunción. Tiene más de 3.000 metros cuadrados, es una mansión que vale más de $3 millones. Estaba en la quiebra del Banco Paraguayo Oriental, donde yo estaba pleiteando en favor de su verdadero dueño, que había sido estafado por gente de los bancos. Algún día les voy a contar, duró 18 años ese pleito. Esa casa, por milagro, fue vendida por la quiebra del Banco Paraguayo Oriental por $200.000. ¿Ok? Ok. Menos del 10% de su valor real. Claro, Pueden pasar por ahí. un precio irrisorio. Un precio irrisorio. ¿A quién le jodieron? ¿Al Banco Paraguayo Oriental en quiebra? No, señores. Le jodieron al Estado paraguayo, porque el Estado paraguayo es el acreedor, el único y principal y privilegiado acreedor de los bancos. Y así como se chuparon esa casa, se chuparon muchísimas propiedades que fueron de la quiebra de los bancos. Y estas investigaciones, yo presenté incluso al Ministerio Público este tipo de cosas, y el Ministerio Público, como esta es una institución que está montada para perseguir a los enemigos y defender a los amigos, hizo la vista gorda a todas estas denuncias. De paso me metieron en un proceso por otra cosa y me hicieron... yo vengo resistiendo a estos sinvergüenzas hace muchos años ya, ¿verdad? Y vengo resistiendo con la ley y la Constitución en la mano. Entonces, esa casa, el problema que esa casa, cómo fue a parar a nombre de su actual propietario, y la trazabilidad tanto del dinero negro con el que fue pagado a la quiebra del Banco Paraguayo Oriental, como la venta fraudulenta de una propiedad que valía $3 millones por $200.000 a un prestanombre que nunca pudo explicar tampoco de dónde sacó la plata para pagar en efectivo $200.000. Es una bomba que explotó cerca de la pierna de Antonio Fretes. Entonces, por culpa de ese motivo la jueza, la causa fue removida. ¿Y cuál fue el problema? Atiendan cuál fue el problema. Mi cliente fue desalojado, terminó el juicio, fue desalojado de la casa, y yo me presento y pido la regulación de mis honorarios. Y al pedir la regulación de mis honorarios, de acuerdo al artículo 26, inciso C de la ley de la ley de honorarios de abogados, 1366/88, yo pido la tasación del inmueble. Y ahí se mueve toda la estructura mafiosa del Poder Judicial, porque si se tasaba en el valor real, que es lo que corresponde para la regulación de honorarios, en un expediente judicial iba a parecer que lo que se vendió por $200.000
valía 3 millones. Y ahí me empecé a interesar y hablé con gente de la prensa incluso sobre varias cuestiones relacionadas con la quiebra de los bancos. Y como dijo Nicanor Duarte Frutos cuando era presidente de la República, y no lo digo yo, lo dijo él, en la quiebra de los bancos se robó más que en los bancos. Y eso se hizo en complicidad con gente de la Corte Suprema de Justicia y sus prestanombres. Acá el problema con Antonio Prete que yo tengo es que yo jamás me rendí ni me voy a rendir, ni me voy a arrodillar ante su podercito que se termina el año que viene, con día en el que yo voy a festejar su cumpleaños de 75 años por desembarazarnos de él, para que haya una justicia diferente, una justicia que no sea más el modelo de justicia que él pretende para el Paraguay. Entonces, aquí este es el problema por el cual él me persigue. Y entonces le encontró a esta pobre mujer que hasta está tratando de resolver sus problemas económicos y sus vendetas personales conmigo, y le usa como abanderada para tratar de perjudicarme. Entonces, ella es la abanderada de este tipo, que realmente su problema conmigo es otro. Y ahora está tan enredado todo este tema con la situación del hijo, que va a ser declarado en quiebra, tiene que ser despedido de Itaipú y Nacional, porque no puede seguir un quebrado en el cargo y ganando los millones que ganan allí en un cargo de superintendente, y esto le preocupa mucho. Así que, bueno. Doctor, dos preguntitas así cortitas nomás, pues se nos fue el tiempo y acá queremos cerrar también con la doctora Eva. ¿Quién es el juez de la quiebra? 1. Y 2, ¿quién es el prestanombre que se quedó con esa casa de 3 millones de dólares que compraron por 200.000 sin tener, a ver un poco, la ruta por donde llegó los 200.000 a la quiebra? El juzgado de primera instancia en lo civil y comercial del 25º turno, Secretaría 50, es el juez de la quiebra de Amílcar Fretes. ¿Y el juez, te acordás del juez el nombre? No me acuerdo, pero Okay. sé que es 2550. 2550, ok. Y juzgado electrónico. Sí. Ahí es donde está congelado el expediente. Hace 2 años estamos dando vuelta con un pedido de quiebra, porque el pedido de quiebra es algo, entiendan ustedes, algo que se tiene que resolver inmediatamente, porque justamente es para salvaguardar a los acreedores. Es un juicio sumario, se supone. Se tiene que declarar la quiebra para salvar a los acreedores. Categórico. Porque en realidad es un salvataje para los acreedores, para mucha gente que puede estar sufriendo. ¿Y el prestanombre de esa casa? Y ese prestanombre yo les voy a hacer llegar en algún momento a ustedes. Ok. Le voy a hacer llegar la denuncia que presenté a delitos económicos, okay, con el dictamen de Soledad Machuca que dice que no es muy precisa la denuncia, qué sé yo, ¿verdad? Pero sobre ese tema seguiremos hablando después del 30 de abril. Yo creo que el Paraguay nuevo que se viene va a tener que salir a recuperar también los bienes robados que se le robaron al Paraguay, y ojalá este sea uno de ellos. Y ahí en la quiebra de los bancos, al meter la mano, vamos a encontrar muchísimas barbaridades cometidas por el Poder Judicial. Hay que hurgar esa parte, hay que hurgar y no dejar que, por ejemplo, los hijos que aparecen de Stroessner vengan a pedir parte de los 500 millones de dólares que llevó el señor Stroessner, ¿verdad? O sea, y yo siempre me pregunto, un militar que siempre fue funcionario público, 500 millones de dólares es su bien, ¿de dónde sacó eso? O sea, que pucha, eso es del Estado paraguayo, es de todos nosotros, ¿verdad? Claro, hay un presidente del Paraguay que dijo que ahorró gracias a que no fumaba también, así que... Seguro. Hay mucho, en esta Paraguay hay mucho por hacer, así que cualquier cosa, estoy a disposición de ustedes. Gracias. Les agradezco mucho, celebro muchísimo esta suspensión, es un alto honor para mí ser perseguido por Antonio Fretes, porque el día que la gente dice quién te persigue, él me santifica a mí. Yo estoy canonizado por un sinvergüenza, así que les agradezco muchísimo a ustedes este momento y estoy a disposición cuando quieran volver a conversar al respecto. Gracias, doctor. Saludos a todos. Gracias, doctor. Lo escuchaste aquí en PDS. Bueno, ¿qué tal?